En este video vamos a ver las transformaciones geométricas. Llamamos transformación geométrica a las operaciones geométricas que hacen corresponder a cada punto del plano otro punto del plano. Como consecuencia, cada figura se transforma en otra figura, llamada homóloga de la primera, o sea, de la original. Bueno, una de las transformaciones geométricas es la traslación. Una traslación del vector B es una isometría que transforma cada punto A del plano en otro punto A', de manera tal que el vector A' tiene la misma dirección, sentido y módulo que el vector B. O sea que si tengo que trasladar un triángulo según el vector B, entonces la traslación según el vector B del triángulo ABC es el triángulo A'B'C'. La rotación es otra transformación. La rotación o giro de centro O y amplitud alfa transforma cada punto A del plano en otro punto de modo que la amplitud del ángulo A o A' es igual a la amplitud del ángulo alfa, que es el dado. Y las distancias OA y OA' son iguales. Ustedes tienen en el entorno videos paso a paso cómo realizar la rotación con el compás. Entonces, la rotación del segmento AB con centro en O y el ángulo alfa me da como resultado el segmento A'B', o sea, el homólogo de AB es A'B'. La rotación puede ser en sentido contrario a las agujas del reloj, cuando el ángulo es positivo, como en este caso, o a favor de las agujas del reloj cuando el ángulo es negativo. Bueno, acá tengo entonces la rotación del triángulo ABC con centro en O y ángulo 80 grados. Entonces, trazo un segmento desde el centro hasta el vértice, por ejemplo, vamos por el vértice B. Desde el centro al vértice B, trazo un segmento. Apoyo el transportador, marco 80 grados en sentido contrario a las agujas del reloj y obtengo este segmento. Tomo la misma medida, la medida del segmento OB la tomo acá, y ahí obtengo el punto B'. De la misma manera con los puntos A y C. ¿Cómo lo anotamos? La rotación de centro O y ángulo 80 grados para el triángulo ABC es A'B', C'. La simetría central es entonces con respecto a un centro. Es una transformación que hace corresponder a cada punto A otro A', tal que O es el punto medio del segmento A'. La simetría central es una rotación de 180 grados. O sea que yo voy a tener el segmento AB. Entonces, trazo el segmento OA y equidistante a la misma distancia, es como si marcara 180 grados el segmento OA'. No es como si marco 180 grados. Y ahí tengo el homólogo de A. Lo mismo para B. Es un espejo con respecto al punto O. La simetría central acá en este caso con respecto al centro O del triángulo ABC me da el triángulo A'B', C'. Quiere decir que acá tengo el centro, es este, es el O. Entonces, el simétrico de A va a ser, tomo la misma distancia de A a O que de O a A', y ahí tengo el homólogo de A'. Ahora lo mismo para el punto B. Tomo la misma distancia de O a B que de O a B'. 180 grados estoy tomando una rotación de 180 grados. La simetría axial ahora es con respecto a un eje. Entonces,
tengo el simétrico del segmento AB con respecto al eje E. Lo que voy tomando para cada punto es la mediatriz. La mediatriz del segmento AA'. Quiere decir que este segmento es perpendicular al eje. Esta medida es igual a esta medida. Esta medida es igual a esta medida y el segmento análogamente es perpendicular al eje. En este caso tengo la simetría axial del triángulo ABC con respecto al eje E. Entonces trazo la perpendicular al segmento, a la recta, digamos, al eje, trazo la perpendicular al eje, ¿sí? Por cada punto y tomo la misma medida. Esta medida la traslado acá. Tiro la perpendicular, esta medida la tomo acá. Y así para cada